let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Hey, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su clase favorita, la clase del profesor Roberto, su youtuber favorito. Todos sean bienvenidos nuevamente a un video del profesor Roberto, espero que estén súper bien. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el metabolismo aeróbico, la vía aeróbica para la obtención de energía durante el ejercicio físico. Anteriormente habíamos tenido la oportunidad de estar hablando sobre la vía anaeróbica y las generalidades del cuerpo en el ejercicio en condiciones de estrés fisiológico ocasionados por una demanda energética aumentada por la actividad muscular. En el día de hoy vamos a hablar sobre la vía que el cuerpo normalmente tiende a utilizar en situaciones, digamos que de actividades físicas cotidianas, debido a que en condiciones normales el cuerpo normalmente recurre a alguna de las vías aeróbicas con el objetivo de utilizar o sintetizar la energía que nuestros órganos de nuestro cuerpo utilizan en condiciones normales. Asimismo, estamos hablando de la principal vía o el mecanismo principal de vía metabólica que el cuerpo utiliza en actividades que normalmente tienen una intensidad moderada o una intensidad baja y que normalmente pueden prolongar la sintetización de energía al músculo esquelético durante mucho tiempo. Si hablamos de términos generales, el cuerpo realmente tendría una posibilidad casi que ilimitada de sintetizar energía durante una actividad física de moderada o de baja intensidad. No obstante, hay otros factores que no se asocian solamente a lo bioenergético que pueden limitar la actividad, ¿verdad? Como la fatiga central o estado de extenuación, la deshidratación, entre otros factores. De manera general podemos generalizar que la vía aeróbica tiene como principal objetivo, ¿verdad?, sintetizar nuevas moléculas de ATP a través de los sustratos energéticos que provienen normalmente de nuestra dieta o en su defecto que ya tenemos almacenados en nuestro cuerpo, ¿verdad? El objetivo principal es que a través del paso de esta sustancia a la fibra muscular y a su vez el transporte hacia las mitocondrias y desde la membrana mitocondrial hasta los procesos intrínsecos de la mitocondria, se producen una serie de moléculas de ATP que son utilizadas, son liberadas para que el músculo pueda generar las contracciones que están básicamente asociadas al ejercicio físico. Normalmente tenemos la posibilidad de utilizar el piruvato degradado de la molécula de glucosa, los ácidos grasos libres y los aminoácidos para sintetizar y producir acetilcoenzima que desde la membrana mitocondrial coayuda al proceso de producción de energía a través del ciclo de Krebs o a través de otros ciclos como la beta-oxidación que ayudan obviamente de manera significativa a la producción de energía en el cuerpo. Inicialmente vamos a estar hablando un poco sobre el metabolismo de la glucosa. Sabemos que la glucosa proviene normalmente de nuestra alimentación, de los carbohidratos que consumimos en el proceso de absorción de los nutrientes de lo que es la vía intestinal, los intestinos, ¿verdad? A través de la circulación enterohepática del cuerpo tiene la posibilidad de absorber la glucosa, ¿verdad? Para que de una u otra manera pasen al torrente sanguíneo o a nivel sistémico para ser almacenada u utilizada como energía. Normalmente tenemos que tener presente de que nuestra dieta en condiciones normales se basa principalmente en la absorción, en el consumo de carbohidratos y de lípidos, en menor medida las proteínas. La demanda energética de glucosa es tan importante debido a que órganos tan fundamentales para la vida como el cerebro, ¿verdad?, como el sistema nervioso, las células nerviosas normalmente utilizan como fuente principal de energía la glucosa, y en ese sentido podemos asociar de que en condiciones normales el cuerpo utiliza primordialmente la glucosa para las funciones de los órganos y sistemas que sostienen la vida. Es importante mencionar de que en situaciones fisiológicas no estresantes
Estamos hablando de que la glucosa o el aumento de la glicemia, que quiere decir las concentraciones de glucosa en la sangre, el paso de esta glucosa a los tejidos los cuales van a ser utilizados para almacenarse, producir energía, está influenciado directamente por la acción de la insulina secretada por las células beta del páncreas. Es decir, de que de una u otra manera el músculo esquelético adquiere y utiliza la glucosa en condiciones fisiológicas a través de la acción no solamente de la diferencia del gradiente de concentración, sino de que la actividad de la insulina como un mediador o una hormona fundamental para el paso de la glucosa hacia adentro de la fibra muscular y hacia adentro de otros tejidos del cuerpo, ¿verdad? Particularmente hablando que la insulina tiene la función de facilitar el paso y el transporte de la glucosa desde el torrente sanguíneo adentro del tejido, dentro de la célula que va a utilizar la glucosa para almacenar o sintetizar energía, y que en condiciones normales, ¿verdad?, está regulada obviamente por la integridad y funcionamiento tanto del páncreas como de los receptores de insulina, que están adheridos obviamente a lo que sería el endotelio vascular, cerca de lo que sería la unión entre el capilar y el tejido muscular en este caso. En esta imagen nuevamente pueden ver lo que sería el estímulo, la célula beta para la, digamos, liberación de insulina o la secreción de insulina, debido a que el estímulo que recibe la célula beta es que básicamente fluya grandes concentraciones de glucosa, ¿verdad?, hacia adentro de la misma, generando básicamente un estímulo, una cascada de estímulos que lo que hacen es despolarizar la membrana celular para estimular obviamente con una especie de señalización generalizada que en condiciones normales, digamos que de actividad normal de esta célula secreta en nivel proporcional del consumo de glucosa o el paso de glucosa a la célula, secreta de manera proporcional insulina al torrente sanguíneo. En esta imagen podemos básicamente hablar y observar de qué manera se puede utilizar esa glucosa a través, digamos, de los órganos y sistemas donde tiene que ver de alguna u otra manera, ¿verdad? Lo primero que podemos observar es una serie de números que básicamente están haciendo, digamos, que un énfasis especial, una descripción general de lo que es los pasos que teóricamente la glucosa en nuestro torrente sanguíneo después de la alimentación puede utilizarse o se puede utilizar, ¿verdad? Ustedes observan en este paso el número 1 que hace referencia a la alimentación con carbohidratos, ¿verdad? Número 2 hace referencia al paso de la glucosa al torrente sanguíneo, pueden observarla aquí. El número 2-3 hace referencia a la circulación o el paso de la glucosa al páncreas para que se libere, ¿verdad?, insulina, que pasa básicamente a nivel sistémico para facilitar la absorción en el tejido nervioso, en el tejido adiposo y en el músculo esquelético, ¿verdad? Y a su vez al hígado, ¿verdad? Porque en el hígado la glucosa, número 3, tiene varias posibilidades. Se almacena en forma de glucógeno a través de la glucogenogénesis, que básicamente el almacenamiento de energía en una forma de glucosa, ¿verdad?, en una molécula donde tiene muchas glucosas adheridas una a otra, que básicamente es glucógeno. Tiene otra posibilidad la glucosa en el hígado, ¿verdad?, que es que utilizarse para producir energía en el mismo hígado. Claro, el hígado también necesita energía para cumplir sus funciones vitales, sus funciones, digamos, específicas que sostienen la vida, y a su vez básicamente emplear este sustrato energético, este elemento, para producir obviamente energía propia que regulará los procesos intrínsecos de lo que es el metabolismo de la célula hepática o la hepatocito. Y la tercera opción de la glucosa es liberarse al torrente sanguíneo, ¿verdad?, de manera directa debido a la demanda del momento de energía. Quiere decir que si en el momento X se necesita mucha energía o se está reclutando mucha energía,
pues la glucosa se libera de manera automática al torrente sanguíneo y básicamente en este sentido puede alimentar los órganos, ¿verdad? Incluyendo el sistema nervioso central, donde se sintetiza ATP a partir de la glucosa para sostener la actividad de las células nerviosas. Se puede ir directamente al torrente sanguíneo llegando al tejido adiposo, donde se sintetizan nuevas moléculas de triglicéridos de ácidos grasos a través de la glucosa. O sea que la glucosa puede ser una vía adicional para sintetizar nuevo tejido adiposo. Eso quiere decir de que nuestro tejido adiposo, con adipocitos enormes ricos en triglicéridos, la mayoría ni siquiera se deben al aumento de las concentraciones en nuestro cuerpo de grasas a través de la alimentación, sino de que en muchos casos, y como pasa en nuestro país, la dieta principalmente es muy excesiva en el consumo de carbohidratos, especialmente de bebidas azucaradas, ¿verdad? Y de carbohidratos de absorción simple o de simple absorción o rápida, con índices glicémicos descomunales, pasan este exceso de energía al tejido adiposo, donde el cuerpo básicamente va a almacenar esa energía en exceso, debido a que en condiciones normales sería, digamos que fácil entender de que el músculo, el hígado, tienen capacidad limitada para aumentar glucosa en forma de glucógeno para almacenarlo. Cuando estas reservas están llenas, básicamente este exceso pasa obviamente al tejido adiposo y sigue haciendo estragos en el torrente sanguíneo, en muchos casos, ¿verdad?, generando estrés oxidativo, inflamación y desensibilizando los receptores de insulina, algo que se asocia a la patogénesis de la diabetes tipo 2. Sin embargo, este no es el caso y posteriormente podemos hablar de ello. Pero en este caso particular, lo que interesaría es que este paso de la glucosa, después de todas estas vías, todos estos procesos, pasa al músculo esquelético, ¿verdad? En el músculo esquelético, ¿qué sucede? Pues da la posibilidad de dos cosas: de que se almacene para sintetizar nuevas moléculas más grandes de glucógeno o aumentar las reservas de glucógeno, pues su defecto se utiliza de manera inmediata para sintetizar y producir ATP, debido a que si hay una demanda energética permanente, constante o aguda digamos, derivada de una actividad muscular asociada a un ejercicio físico, el cuerpo recurrirá a esas moléculas de glucosa para sintetizar ATP, ¿verdad? Tanto en la vía, digamos, anaeróbica láctica, ¿verdad?, que es fundamental esa vía con condiciones normales para sintetizar el piruvato, ya que el piruvato, con la vía extramitocondrial, pasa a una vía intramitocondrial para sintetizar muchas moléculas de ATP a través de, obviamente, lo que sería el ciclo de Krebs. Vale la pena destacar que no solamente la insulina tiene una función importante en lo que es la regulación de los niveles de glucosa en la sangre o la liberación de glucosa del torrente sanguíneo para que puedan ser utilizadas como energía, sino que también el glucagón, que sería el antagonista de la insulina, tiene una función muy importante. Se puede asociar directamente a las actividades físicas en ayunas, donde la glicemia, digamos, o las concentraciones de glucosa en el torrente sanguíneo son bajas y el cuerpo básicamente activa la secreción de glucagón por parte de la misma glándula, ¿verdad?, por el mismo órgano, el páncreas. Y el glucagón básicamente, en vez de estimular lo que sería la absorción de la glucosa en el hígado, sería encargado de producir una liberación de glucosa hacia el torrente sanguíneo, estimulando de manera directa lo que es la distribución de esta glucosa, esta reserva de glucógeno liberado en glucosa en el hígado, hacia los otros tejidos que van a necesitar energía, principalmente la energía que necesita ¿quién? El cerebro, para regular las funciones generales de nuestro cuerpo. Asimismo, hay que tener de una u otra manera claro de que el músculo esquelético, ¿verdad?, necesita tanto de la glucosa como los lípidos como de las proteínas para, entre otras cosas, mantener su integridad estructural, funcional y asimismo, ¿verdad?, cumplir sus funciones bien definidas, como es básicamente la contracción, la mecanotransducción, ¿verdad?, de la tensión producida por la contracción muscular, y básicamente lo que influye directamente en la generación del movimiento corporal humano. Por eso que el glucagón
se asocian normalmente a la distribución de glucosa en ayunas, debido a que el músculo esquelético, bueno, no solamente a la glucagón, también la adrenalina, sin embargo, en condiciones de estrés asociadas al ejercicio físico, el músculo esquelético requerirá, ¿verdad?, tanto de glucosa como de otros sustratos para sintetizar energía, cuando de manera sistémica las concentraciones plasmáticas de glucosa e intramusculares pueden ser bastante bajas. Ustedes aquí pueden ver básicamente algo que ya estuvimos hablando, ¿verdad? La insulina básicamente es un señalizador para que de una u otra manera el verdadero transportador de la glucosa tenga la posibilidad de permitir el flujo de la glucosa dentro del tejido y ser transportada para que se pueda sintetizar como energía. Y en el músculo esquelético estamos hablando del GLUT4. Normalmente la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 2 normalmente obedece a que la insulina no está cumpliendo su función de manera adecuada debido a que los receptores de la insulina se desensibilizan, ¿verdad? En este caso, en esta imagen podemos ver un receptor de insulina donde a nivel patológico se bloquean por, digamos, que el aumento demasiado excesivo durante mucho tiempo de la glucosa y asimismo de la insulina, y el receptor desensibilizado básicamente no permiten el flujo adecuado de la insulina adentro de la fibra muscular, adentro del citoplasma o el sarcoplasma. En este sentido, ¿qué sucede? De que no hay una molécula que básicamente estimule los transportadores de glucosa en el músculo esquelético, y el músculo esquelético, el GLUT4, es el transportador. Eso quiere decir que sin el GLUT4 actuando no hay posibilidades de manera fisiológica a que el músculo esquelético pueda absorber, obviamente, o transportar las moléculas de glucosa desde el torrente sanguíneo de los capilares adyacentes hacia adentro del mismo para ser utilizada o almacenada. Es decir, de que las personas con diabetes mellitus tipo 2 aumentan de manera sistémica la glicemia sin una regulación clara asociada a la, digamos, que la difusión de la glucosa a los tejidos, debido a que la insulina no está funcionando de manera adecuada por la desensibilización, ¿verdad?, de su receptor, la cual bloquea la actividad de la insulina, reduciendo obviamente el transporte y utilización de la glucosa. Normalmente el ejercicio depende mucho de la producción de insulina. Se preguntarán eso debido a que estoy afirmando de que la insulina es fundamental para el paso de la glucosa. Sin embargo, en el ejercicio físico no depende netamente de la actividad de la insulina. Es más, en condiciones normales se deja de secretar durante un estrés físico, digamos que significativo, sino que se asocia directamente a, entre otras cosas, la difusión simple, la diferenciación del gradiente de concentración a través de lo que serían los capilares sanguíneos y dentro del tejido, en este caso el músculo esquelético, y se facilitaría obviamente el flujo de la glucosa adentro del tejido, en este caso el músculo esquelético, por la actividad de obviamente la vía del adenosín monofosfato y en otros casos obviamente de la secreción de la adrenalina o de las catecolaminas, debido a que las catecolaminas tienen un efecto muy importante ligado al estrés fisiológico producido por el ejercicio. Son claves para de una u otra manera permitir el flujo de energía en actividades principalmente obviamente aeróbicas o anaeróbicas, cualquiera, pero están regulando una serie de mecanismos que están permitiendo de una u otra manera que el músculo reclute, digamos que vías para sintetizar energía y poder prolongar el esfuerzo. En este sentido, en estas gráficas podemos observar, digamos, que el efecto de la epinefrina, en este caso la adrenalina, ¿verdad?, sobre el hígado y sobre el músculo. Y vamos a hablar que la epinefrina o la adrenalina está estimulando a aumentar la actividad de la glucogenólisis, que es la degradación de ¿quién? Del glucógeno en moléculas de glucosa, ¿verdad? De esa forma podemos hablar que tanto en el músculo como en el hígado la glucogenólisis o la degradación, la depresión de las moléculas de glucógeno aumenta, permitiendo de que en el músculo esta glucosa pueda ser utilizada para sintetizar ¿quién?
piruvato clave en el proceso de obtención de energía a través del ciclo de Krebs, fundamental, ¿verdad? Aumentando que la glucólisis dentro del músculo esquelético. Pero la epinefrina, la adrenalina, en el hígado, perdón, no aumenta la síntesis de la producción de la glucosa para sintetizarse adentro de la misma o utilizarse dentro del mismo hígado, sino que al contrario, está aumentando, ¿verdad?, la gluconeogénesis, que es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa a través del piruvato, el lactato u otros cuerpos, digamos, otras moléculas o metabolitos, subproductos de procesos metabólicos intrínsecos, o en su defecto moléculas que tenemos, digamos, que liberadas a nuestro torrente sanguíneo. Y asimismo estas moléculas ayudan en situaciones de estrés, ¿verdad?, como el ejercicio físico, sintetizar nuevas moléculas de glucosa para que sean liberadas al torrente sanguíneo y puedan llegar a ¿dónde? Al músculo activo, en este caso podría ser el músculo esquelético. Asimismo reduce la utilización de esta misma glucosa dentro del hígado para poder tener esa disposición de glucosa en el torrente sanguíneo que va a satisfacer la demanda energética de los tejidos involucrados en la actividad. De manera general, podemos hablar de algunos efectos asociados a la actividad de la epinefrina, ¿verdad?, la adrenalina, durante el ejercicio físico. Es por eso de que a nivel cardiovascular lo asociamos al aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y aumento de la dilatación de las vías respiratorias, o sea, una broncodilatación, lo que de manera general aumenta la distribución de oxígeno a los tejidos, particularmente al músculo esquelético cuando hablamos de ejercicio. A nivel metabólico estamos hablando de que de una u otra manera está aumentando la producción de glucosa para utilizarse como combustible, como energía en el músculo esquelético. Aumenta el rompimiento, la depresión del glucógeno, lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, glucogenólisis. Reduce la activación, la producción de glucógenos, o sea que básicamente está evitando la glucogenogénesis, que es básicamente la síntesis de nuevas moléculas de glucógeno, ¿verdad? Porque básicamente está estimulando lo contrario, la depresión de la misma, el rompimiento de las mismas, para que esas moléculas de glucosa que generan el glucógeno estén disponibles para producir energía. Y claro, estimula la glucogénesis, ¿verdad?, gluconeogénesis, que es lo que hablábamos aquí, ¿verdad?, la gluconeogénesis, la síntesis de nuevas moléculas de glucosa en el hígado a través de otros sustratos energéticos, ¿verdad?, no glúcidos. Asimismo, podemos observar de una u otra manera de que aumenta la actividad de la degradación de las moléculas de glucosa dentro del músculo esquelético, o sea que produce un aumento de la producción de ATP dentro del músculo esquelético. Aumenta la movilización de ácidos grasos, ¿verdad?, del tejido adiposo al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo al tejido involucrado. En este caso se puede asociar directamente a la disponibilidad de esta energía en el músculo esquelético. Aumenta la secreción de glucagón para básicamente ayudar en este factor de liberación o de glicogenólisis o de glucogenólisis para liberar glucosa al torrente sanguíneo, y disminuye la secreción de insulina, porque básicamente no está teniendo un papel fundamental en el paso de la glucosa al tejido adiposo, ¿verdad?, al tejido adiposo y al músculo esquelético. La insulina aquí básicamente está reduciendo su función, su actividad, y el cuerpo, a través de la vía del ejercicio físico, el estrés fisiológico, la liberación de noradrenalina y adrenalina, está básicamente actuando en lo que sería la disponibilidad de energía para ser utilizada en el esfuerzo físico, particularmente en el músculo esquelético. Bueno, estas gráficas podemos observar básicamente que en estas columnas podemos observar básicamente
que el músculo esquelético en actividad física, ¿verdad?, está de una u otra manera reduciendo las concentraciones totales de glucógeno dentro del músculo esquelético. Aquí podemos observar, ¿verdad?, una barra negra que sería las concentraciones de un músculo esquelético, ¿verdad? ¿De quién? En este caso sería la cantidad de glucógeno antes de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio. Y que podemos observar a simple vista de que las contracciones musculares lo que hacen es reducir las concentraciones de glucógeno, porque está siendo utilizado la glucosa como energía en el músculo esquelético. Es decir, de que pueden observar ustedes que el músculo esquelético reduce sus concentraciones de glucógeno a través de las contracciones repetitivas sistemáticas de un ejercicio físico. Asimismo, aumenta las superficies, contenido en las superficies de los vasos sanguíneos, o en su defecto de la unión o de la superficie de contacto entre lo que son los vasos sanguíneos, los capilares y el músculo esquelético, aumentando obviamente los transportadores de glucosa para facilitar el paso de la glucosa del torrente sanguíneo dentro del músculo. Observando en estas gráficas donde, a diferencia, ¿verdad?, del glucógeno que se reducía, la actividad del GLUT4 aumenta de manera proporcional a las contracciones musculares. Quiere decir que entre más energía estemos gastando, más GLUT4 vamos a tener activo para facilitar el paso de la glucosa del torrente sanguíneo, ¿verdad?, al dentro de la fibra muscular, para que esa glucosa sea utilizada como energía. Entonces, como veníamos hablando, la degradación de las moléculas de glucosa en la vía extramitocondrial básicamente es una vía en la cual el cuerpo puede sintetizar algunas moléculas de ATP para utilizarse como energía, y también la vía necesaria para producir las moléculas de piruvato esenciales para el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs el cuerpo realmente no utiliza la molécula de glucosa, sino, ¿verdad?, el piruvato esencial para la síntesis de acetilcoenzima. Es decir, de que en este proceso bastante complejo, el cuerpo tiene la posibilidad de sintetizar moléculas de ATP, ¿verdad?, a través de un sustrato energético de manera indirecta, o sea, a través del piruvato derivado de obviamente el proceso de glucólisis extramitocondrial producido obviamente durante el esfuerzo físico y en condiciones normales, solo que en el ejercicio físico esta vía, especialmente la vía aeróbica, es trascendental para tratar de distribuir y de mantener los niveles energéticos intramusculares lo más elevado posible en mayor tiempo posible. Entonces, para llegar a como una conclusión del metabolismo de la glucosa en el ejercicio, podemos hablar, digamos, que de la vía aeróbica, de que el cuerpo, si no se alimenta de los suficientes carbohidratos, no tendrá carbohidratos en el torrente sanguíneo, de que de una u otra manera sean almacenados o liberados al torrente sanguíneo nuevamente a través de la circulación enterohepática, y que en el torrente sanguíneo tienen la posibilidad del músculo esquelético utilizarlo como energía. En el músculo esquelético, si estamos en actividad física, el músculo utiliza la glucosa para sintetizar piruvato, y el piruvato se utiliza en el ciclo de Krebs. Si el músculo no está haciendo ejercicio, estas moléculas de glucosa pueden utilizarse en cualquier órgano de nuestro cuerpo, o asimismo se puede almacenar esta glucosa en el torrente, en el músculo esquelético, en forma de glucógeno. En ese sentido, el objetivo primordial del metabolismo de la glucosa es que el músculo tenga la posibilidad de una u otra manera de utilizar, ¿verdad?, el piruvato, para que en el ciclo de Krebs se puedan sintetizar muchas moléculas de ATP para poder tratar de prolongar la actividad muscular en un esfuerzo de baja intensidad o de moderada intensidad que se prolonga durante mucho tiempo. Si hablamos del rendimiento de una molécula de glucosa, podemos hablar de que en todos sus procesos metabólicos, de verdad, desde lo que es la degradación de la misma, la vía extramitocondrial, estamos hablando de que una molécula de glucosa puede sintetizar hasta 38 moléculas de ATP. Recuerden este número, es muy importante, debido a que vamos a hablar de la eficiencia de la producción de energía de la glucosa y de los ácidos grasos
a través del metabolismo anaeróbico y aeróbico en este, digamos que en este recuento total de energía producida. Los lípidos son generalmente la principal fuente de energía que nuestro cuerpo puede recurrir a utilizar en esfuerzos que demoran de manera significativa, ¿verdad? Más de 12, 15, 20 minutos y que se pueden prolongar durante mucho tiempo. En personas que no son deportistas, en personas sedentarias, personas, digamos, activas físicamente sin llegar a un nivel de rendimiento significativo, el metabolismo de lípidos es fundamental para generar, luego permitir la actividad muscular en actividades que se puedan prolongar. Condiciones normales, nuestro cuerpo tiene, digamos, una cantidad de tejido adiposo subcutáneo determinada. También tiene grasa, tejido graso dentro de los músculos esqueléticos y a nivel visceral recubriendo algunos o cercano a algunos de los órganos de nuestro cuerpo. Pero normalmente la tendencia pleno siglo XXI es que como las personas realmente han evolucionado a producir, digamos, de una u otra manera o sintetizar o utilizar menos energía durante sus vidas, debido a que normalmente evolucionamos de unos individuos supremamente activos que demandaban movimiento para satisfacer sus necesidades, principalmente la alimentación, ¿verdad? A individuos sedentarios, individuos que gastan poquita energía. Es muy importante que entendamos de que el exceso de tejido adiposo y de lípidos en nuestro cuerpo normalmente se está asociando a la disfunción, ¿verdad?, de órganos y sistemas. Se asocia directamente con el desarrollo de la aterosclerosis, que si es ser producida en unas arterias coronarias del corazón se puede asociar directamente a una obstrucción parcial o total de la vía del vaso sanguíneo, reduciendo el flujo de sangre al mismo tejido del corazón, que puede producir, ¿verdad?, una isquemia que normalmente da como consecuencia un infarto. Asimismo, el exceso de tejido adiposo se asocia a la inflamación sistémica, estrés oxidativo, a la desensibilización de los receptores de insulina y a prácticamente todas las enfermedades asociadas al cáncer, ¿verdad? Estas enfermedades crónicas donde un factor determinante es la obesidad. La obesidad normalmente se asocia directamente a estas enfermedades debido a que la prevalencia y la incidencia de estas enfermedades normalmente tiene un factor de físico modificable, que es el sobrepeso o la obesidad. Esto es realmente algo que no es nuevo de hablar, realmente es algo que ya tienen que hacer parte del lenguaje común de las ciencias, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de el número de células adiposas y la grasa total en nuestro cuerpo, o el tamaño de las células adiposas y la edad, en el sentido de que a medida que vamos envejeciendo, las células adiposas se vuelven cada vez más grandes, o sea que pueden almacenar mucho más grasa, ¿verdad?, dentro de ellas. Eso significa de que tienen la posibilidad de ser una célula grande, gigante, con mucha, pero mucha grasa dentro de ella. Y asimismo, el número de células, que normalmente se asocia tanto a la edad como al peso total de nuestro cuerpo. Si una persona realmente no hace actividad física y no desarrolla de una u otra manera músculo esquelético, el peso total de su cuerpo se asociará principalmente a un gran número de células adiposas, ¿verdad?, los adipocitos, y asimismo tendrá mucho más peso corporal asociado a al tejido adiposo, que normalmente se asociará a lo que estábamos hablando anteriormente, el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. La transición generacional, ¿verdad?, que normalmente encontraremos en estas generaciones más personas sedentarias que, si bien no pueden ser hasta obesas en este caso como la Barbie que podemos observar, pero de pronto pueden tener una figura delgada. Pero si analizamos detalladamente, el porcentaje de grasa corporal es bastante alto. Eso quiere decir de que una persona, así sea delgada, puede tener concentraciones en su cuerpo muy altas, digamos, de tejido adiposo y de grasas, que no son para nada saludables y que tendrán obviamente el mismo impacto que una persona obviamente
con una obesidad mórbida, que claro, sería mucho más grave el problema. No obstante, no estamos exentos de desarrollar enfermedades crónicas asociadas a la inflamación sistémica y al estrés oxidativo del tejido adiposo si no tenemos obviamente un comportamiento activo que se pueda asociar, o una dieta balanceada que se pueda asociar obviamente a la regulación de la misma y al desarrollo de una adecuada actitud física o una condición física positiva y saludable. Lo dice Juancho, que es básicamente el ejemplo de todo lo negativo para la salud, ¿verdad? Asociado a los hábitos: consumo de tabaco, consumo de alcohol, inactividad física, obesidad, pegado, básicamente adherido a lo que es un estilo de vida sedentario, y que seguramente se puede asociar directamente al consumo inadecuado de alimentos, excesivo de alimentos, y la falta de actividad física que conllevan a un conjunto de factores que predisponen a que este señor se muera mucho más joven que una persona activa que se alimenta de manera balanceada. El metabolismo de lípidos básicamente está influenciado por una condición fisiológica asociada a que se requiere energía. Es decir, durante el esfuerzo físico, el ejercicio físico, el músculo esquelético requerirá más y más y más energía, por el hecho de que entre más tiempo se prolonga la actividad, más energía se consume, y entre más energía se consume durante dicha actividad, más fácil y más práctico que el cuerpo recurra no solamente a la vía de los carbohidratos, sino a la vía aeróbica asociada a la oxidación de los lípidos. El almacenamiento de los carbohidratos dentro del músculo esquelético es limitado, y normalmente el hígado no se desprende de todos sus componentes o almacenamiento de glucógeno, porque el cerebro necesitará de una u otra manera, y otros órganos, dicha energía. Es por eso de que el exceso de energía en nuestro cuerpo normalmente no está en el músculo esquelético, sino en el tejido adiposo, porque es ahí donde nosotros almacenamos nuestra grasa, donde nosotros guardamos nuestra grasa, que normalmente se utiliza para producir energía durante el esfuerzo físico. El ejercicio de baja intensidad y larga duración es donde realmente se utiliza de manera significativa el metabolismo de los lípidos. Quiere decir que de manera aguda, durante una actividad anaeróbica, normalmente nuestro cuerpo no recurre de manera significativa al metabolismo de los lípidos, porque en ese ejercicio anaeróbico el cuerpo básicamente está utilizando las vías anaeróbicas aláctica y láctica, que dependen principalmente de los carbohidratos, de la glucosa dentro de nuestro músculo esquelético, ¿verdad? Y a su vez la misma glucosa que está en el torrente sanguíneo. No obstante, hay que tener presente que en las respuestas adyacentes al ejercicio físico, el cuerpo requiere obviamente un coayudante a nivel bioenergético que ayude a la reparación, la regeneración de energía, y de manera subaguda podemos hablar de que los lípidos entran en acción en la reparación del músculo después del ejercicio anaeróbico. No obstante, eso es un tema que posteriormente vamos a estar tratando, pero tengan en consideración el momento de que no quiere decir que si haces entrenamiento de la fuerza o actividades de potencia no estás utilizando lípidos. No, ten presente de que se utilizan de una u otra manera, pero al final son la fuente, más abundante de energía que tiene nuestro cuerpo. Vamos a ser prácticos en este sentido para no alargarlo, obviamente, lo que es la explicación. Pero tengan presente de que nuestras células, nuestros adipocitos, ¿verdad?, que están en nuestro tejido adiposo, tienen, ¿verdad?, gran concentraciones de triglicéridos. Los triglicéridos son 3 ácidos grasos adheridos a una molécula de glicerol. De una u otra manera, ¿verdad?, influenciado por la mecanotransducción, el estrés fisiológico producido por las contracciones musculares, el cuerpo libera hormonas de crecimiento y adrenalina durante el ejercicio físico, las cuales estimulan a la actividad enzimática de la LHS o la lipasa hormona sensible o hormonio sensible. Es básicamente una enzima que tiene el objetivo de depletar esta molécula de triglicérido en el adipocito para que se liberen 3 moléculas de ácido graso y la molécula de glicerol.
Eso quiere decir que la lipasa es fundamental para degradar esta molécula de triglicérido dentro del adipocito en glicerol y 3 moléculas de ácido graso. Estos ácidos grasos pueden fluir al torrente sanguíneo, ¿verdad? Adherirse a una proteína transportadora como la albúmina, una proteína plasmática que tiene esa función, ¿verdad? Transportar grasas. En este caso, este ácido graso tiene la posibilidad de ser transportado en el torrente sanguíneo o adherido a alguna de las lipoproteínas. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda utilizar ese ácido graso en el músculo esquelético. Entonces, desde la degradación estamos hablando de que la grasa que tiene nuestro tejido adiposo, nuestros adipocitos ricos en moléculas de triglicéridos, entre más grandes, más moléculas de triglicéridos tiene. Está influenciada directamente por la liberación de estas hormonas asociadas al esfuerzo físico, a la mecanotransducción, al esfuerzo, a la demanda energética, al estrés oxidativo, básicamente a ese estrés metabólico asociado a las contracciones musculares. Y recurrirá, si el ejercicio se puede prolongar debido a su intensidad, va a recurrir el cuerpo a la utilización de esta vía energética para poder transportar grasa al músculo esquelético, y en el músculo esquelético esos ácidos grasos ayudarán a la síntesis de acetilcoenzima, que permite o ayuda al proceso de beta oxidación y sintetizar nuevas moléculas de ATP. En esta misma gráfica pueden observar de que el tejido adiposo de nuestro cuerpo tiene exceso de triglicéridos, y la lipasa hormoniosensible permite obviamente lo que es la degradación de ese triglicérido, ¿verdad?, en ácidos grasos libres y el glicerol. En el torrente sanguíneo pueden llegar al músculo esquelético para los ácidos grasos utilizarse y producir energía en la beta oxidación, y el glicerol permite de una u otra manera, ¿verdad?, sintetizar nuevas moléculas de triglicéridos dentro del tejido adiposo, la grasa que está dentro de la misma músculo esquelético. Esta infiltración de grasa normalmente está en los músculos más grandes, y que normalmente es proporcional a, obviamente, digamos que la cantidad de energía que consuma, debido a que el músculo esquelético también tiene su reserva de grasa para que pueda ser utilizada como energía en algún momento. Es por eso que les muestro esta imagen donde básicamente explicamos que el proceso de obtención de energía a través de la degradación de ácido graso se da desde el momento en que las moléculas subyacentes llegan a la membrana mitocondrial y empiezan a transportarse para sintetizar la acetilcoenzima A. ¿Dentro de qué? Dentro de lo que es la mitocondria. Eso quiere decir de que el metabolismo de los lípidos actúa desde el momento en que el ácido graso tiene la posibilidad de degradarse en la vía extramitocondrial hasta llegar a la membrana mitocondrial y llegar adentro de la mitocondria. Eso quiere decir de que desde llega el ácido graso al músculo esquelético, tiene la posibilidad de utilizarse para sintetizar energía, teniendo en cuenta de que en el proceso de degradación de las moléculas subyacentes, ¿verdad?, la beta oxidación permite la producción de muchas moléculas de acetilcoenzima A, que a su vez permitirán la producción de mucha energía en el ciclo de Krebs. Es por eso que podemos asociar que los ácidos grasos normalmente tienen, digamos, una posibilidad bastante grande de sintetizar energía, debido a que de uno solo podemos desprender muchas moléculas de acetilcoenzima A, lo que a su vez puede entrar en el ciclo de Krebs para producir y sintetizar muchas moléculas de ATP. Es decir, de que una sola molécula de ácido graso puede producir hasta 4 o 5 veces más energía que una molécula de glucosa. Es por eso de que a nivel bioenergético, utilizar y sintetizar energía a través de las moléculas de grasas de nuestro cuerpo da la posibilidad de sintetizar mucho más energía que a través de la vía de los glucosa o la vía de los carbohidratos. Entonces, el rendimiento de la utilización de una sola molécula de ácido graso nos permite producir un total de 129 ATP. Básicamente unas 4 o 5 veces lo que podemos sintetizar de una molécula de glucosa. Por eso de que utilizar realmente de manera significativa el metabolismo de los lípidos en ejercicio físico requiere que la actividad tenga una demanda energética bastante importante y se pueda prolongar en el tiempo. Eso quiere decir de que para realmente utilizar grasas tienes que hacer durante mucho tiempo mucho esfuerzo físico, y a su vez recurrir obviamente a estímulos que gran parte de su duración
puedan de una u otra manera estimular la degradación de los triglicéridos de las células adiposas para de manera eficiente y de manera significativa tener un impacto a largo plazo en lo que sería el peso corporal. Realmente sigue siendo que no hay mejor vía para reducir el peso corporal de una persona asociado al tejido adiposo que actividades que se puedan prolongar en el tiempo y que tengan un impacto agudo muy importante en el metabolismo de los lípidos. Posteriormente estaremos hablando en un nuevo video del metabolismo de las proteínas. Un buen día para todos. No olviden suscribirse y dejar su like en el canal de su youtuber favorito, el profesor Roberto.